Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un análisis de material para presentaros y enseñaros las nuevas zapatillas Hoka, las Carbon X2, la zapatilla de competir en larga distancia de la marca Hoka. Aquí os las estoy enseñando en primer plano. Nosotros probamos la versión 1 y en este caso las vamos a comparar con la versión 2 y enseñaros todas las novedades que trae esta zapatilla, con la que hace poco Jim Walmsley casi bate el récord del mundo de los 100 kilómetros. Aquí dejamos la versión 1. Como veis, la zapatilla después de 360 kilómetros o unos pocos más sigue estando en muy buenas condiciones, y el tema de la suela, que es uno de los aspectos que más preocupa a muchos corredores cuando ve esta zapatilla, pues se mantiene intacta. Es decir, es cierto que tiene el desgaste, pero se sigue viendo, por ejemplo, el relieve, los puntitos de la suela, se puede leer aquí el Hoka One One, y la suela suele estar bastante bien para llevar tantos kilómetros. En este vídeo vamos a explicar las principales novedades de la versión 1 respecto a la 2, o mejor dicho, de la versión 2 respecto a la 1, y explicaros un poquito el por qué han hecho esos cambios y en qué nos va a mejorar esta zapatilla respecto a la versión anterior. Vamos a empezar pesando la zapatilla, y ya sabéis que os dejaré abajo en la cajita de descripción un descuento del 20% en la página web de Urban Running. El descuento sería tanto para las Hoka Carbon X2 como para cualquier zapatilla, y siempre con este código descuento que se pone al registrarte como usuario, te sale la página web con el mejor precio disponible, tanto el del descuento como el de rebajas. Así que estar atentos, que lo dejaremos explicado aquí abajo, y si no, al final del vídeo. Si pesamos la zapatilla para ver las diferencias respecto a la versión 1, la versión 2 tiene un peso de 254 y la versión 1 tiene un peso de 252. Por lo tanto, el peso no es una de las principales novedades respecto a la versión anterior. Aún así, si las comparamos en paralelo y sois un poco observadores, ya podéis ver o apreciar las principales novedades. Las novedades así, más a simple vista, que se aprecian y que vamos a ver en este vídeo, serían 4. La primera, el tema de la suela, la hendidura de donde se muestra la placa de fibra de carbono es diferente. La segunda, la placa de fibra de carbono, en este caso en la versión 2 va más plano. La tercera, el tema del ProFly X, que sería la media suela, ha cambiado respecto a la versión 1. Y luego ya la tercera y cuarta estarían en la parte del talón. Como podéis ver, el talón es diferente y el tema del cuello de la zapatilla también. Empezando por el tema que hemos visto, lo primero, el tema de la suela. ¿Por qué han hecho este cambio? Como podéis ver, la placa de carbono se sigue viendo en la versión 2, pero en este caso se ve mucho más discreto. Y eso era porque en la versión 1, al ser un poco más agresivo, si corríamos por caminos con gravilla, se nos podía meter alguna piedrecita y molestaba un poco. En este caso, estas hendiduras son más pequeñas y así evitamos el problema de que se nos metan piedras en la zapatilla. El segundo punto, el tema de la suela. Y mejor dicho de la placa de fibra de carbono. Como veis, esta línea que se ve en este caso de color gris y blanco es por donde va la placa de fibra de carbono. Si lo comparamos la versión 2 respecto a la versión 1, que la línea va por aquí, podemos ver que la placa de fibra de carbono en la nueva versión, en la 2, está más pegada al suelo, y eso contrae diferentes novedades. Una sería que la placa de carbono, al estar más baja, la zapatilla es un poco más estable, es decir, le da mayor estabilidad. Y la segunda, que tenemos mayor compuesto de ProFly X por encima de la placa de fibra de carbono, y eso le da mayor amortiguación, o mejor que amortiguación, mayor comodidad. Es decir, tenemos mayor compuesto entre la placa y el pie, y por lo tanto la zapatilla se nota más cómoda. Es decir, en este caso
era por aquí y ahora lo han bajado pues 4 o 5 milímetros y la placa está mucho más pegada al suelo. También entre las novedades, esta a simple vista no se ve, el tema de el ProFly X, que sería el compuesto de la media suela, en la versión 2 es un poquito más ligero, más blando y más reactivo. Es decir, esto si lo tocamos así a simple vista, se nota que el compuesto es muy parecido, pero se nota un poquito más blando en la versión nueva. Es decir, a simple puesta, cuando te pones las zapatillas, la versión 2 se nota un pelín más blanda y más cómoda. Luego, otra de las novedades sería el talón. Como podéis ver, el Metal Rocker sigue sobresaliendo, pero en la versión 2 tiene como esta forma de U. Esto para corredores que talonen más populares, que no sean tan rápidos y que no pisen de metatarsos o tanto de medio pie, provoca que cuando pisemos de talón el efecto balancín sea mucho más aprovechable. Es decir, para un corredor popular la versión 2 va a ser más cómoda respecto a la primera. Para un corredor de nivel medio avanzado élite, como muchas veces pisan siempre de metatarso para adelante, el tema del Metal Rocker o del talón así que sobresale un poco no lo vamos prácticamente ni a utilizar, ni corriendo en cuesta ni en llano. Simplemente lo podremos notar en bajadas, ya que en bajadas sí que podemos pisar un poquito más de talón y lo notaremos. Pero para corredores de nivel medio avanzado, esta prácticamente de aquí la zapatilla no vamos a notar ninguna diferencia respecto a la versión 1. Y luego ya por último, y cambio muy importante, el tema del cuello de la zapatilla. Aquí en la versión 2 sobresale un poquito más y esto es para abrazar al tendón de Aquiles y protegerlo un poquito más respecto con la versión 1. Es decir, el tendón va más abrazado, va más seguro y la verdad es que yo aún no lo he probado, pero supongo que si lo han puesto así será porque de verdad se tiene que notar. El tendón va más protegido y de cara a correr muchos kilómetros y larga distancia puede ser algo bastante positivo. El tema del upper sigue siendo muy parecido de una versión a otra. Está hecho de una sola pieza, bastante transpirable, con microperforaciones. Y la verdad es que en la versión 1 a mí no me dio ningún tipo de problema y en la versión 2 supongo que tampoco. El tema de la lengüeta va unida por dos tirantes y eso va a provocar que en larga distancia la lengüeta no se nos mueva ni para adentro ni para afuera. Y como ya sabéis, es una zapatilla que está pensada para correr en larga distancia. De hecho, Jim Wasley corrió con este modelo para intentar batir el récord del mundo de los 100 kilómetros. Y ahora vamos ya para qué tipo de corredores va indicada esta zapatilla. Ya sabéis que las novedades, si las resumimos así rápidamente, sería el tema del agujero de la suela. En este caso es más pequeño para que no se nos metan las piedras. La placa de fibra de carbono está más plana para dar así mayor estabilidad y tener mayor compuesto de amortiguación entre el pie y la placa. El compuesto ProFly X es más cómodo, más ligero y más reactivo. Y los últimos dos cambios estarían en el talón y en la zona del cuello de la zapatilla, que abraza mejor el tendón. ¿Para qué tipo de corredores iría indicada esta zapatilla? Pues yo la recomendaría después de haberlo utilizado en entrenamientos tanto de larga distancia, competiciones, series, para correr a ritmos pues por debajo de los 5 minutos el kilómetro. Es decir, pues para correr a 4:30, 4:20, 4, cuanto más cercanos de los 4 minutos el kilómetro, la zapatilla se nota o te lo agradece más. Es decir, notas más que cuando vas más rápido por debajo de 4, 4:15, 4:10, el impulso que te devuelve se agradece mucho más que si vas a 5, 5:10, 4:50. Por lo tanto, sería una zapatilla para correr a ritmos rápidos. Si somos un corredor de 75-80 kilos, podría ser nuestra zapatilla de competición, pues para hacer esas series a 4:20, 4:30, 4:40. Y si somos corredores de 70-65 kilos, pues podría ser nuestra zapatilla para competir ya en larga distancia. Un corredor de 80, 85, 90 kilos, pues yo la zapatilla se la recomendaría, pues por ejemplo, una zapatilla mixta como esta, pues para competir hasta distancia maratón, media maratón,
ya que tiene mucha amortiguación y es relativamente cómoda. En cambio, un corredor, a lo mejor que pese 65, 70, 60 kilos, pues en distancias más cortas de 5, 10, media maratón, maratón, pues a lo mejor la Rocket X u otro modelo un pelín más ligero podría ser mejor zapatilla. También hay que ver mucho, además del peso del corredor, a los ritmos a los que nos estemos acostumbrados o estemos entrenando. Es decir, al final es una zapatilla que agradece mucho el paso de los kilómetros y te devuelve bastante energía, pero siempre pensando en competir rápido o entrenar rápido. Es decir, para hacer rodajes a 5.30, 6, 5 y pico, yo me iría a otro tipo de zapatillas. Y estas me las guardaría para entrenamientos rápidos o competiciones. Es decir, cuando tengamos que hacer un entrenamiento un poquito más exigente. Yo la voy a empezar a utilizar desde prácticamente ya esta semana, pues en entrenamientos rápidos, algún rodaje, ritmos rápidos, ritmos lentos, para ver un poco las sensaciones, pues cuando nos ponemos a ritmos de 3.30 o menos, pero también a ver qué sensaciones tenemos pues cuando vamos a ritmos de 5, 5 y pico, a ver si la zapatilla realmente es cómoda o no. Al final, como todo, es mucho depende del tipo de usuario, de las características, de lo que busquéis, pero ya os adelanto que es una zapatilla rígida, es decir, de hecho si intentamos flexionarla por la placa de fibra de carbono es muy difícil de flexar. Luego corriendo es cierto que cuando esta placa de carbono la flexionamos devuelve mucho impulso, de ahí que sean más zapatillas pues para correr rápido, series, entrenamientos rápidos. También una de las cosas que noté de la versión 1 es que por caminos de tierra no son las zapatillas más ideales, es decir, al final la zapatilla es muy rígida en todo el tema de la suela y cuando corremos por terrenos muy inestables, gravilla, pista forestal con piedras, el pie se dobla bastante, es decir, es una zapatilla pensada pues para correr por asfalto, pista forestal si está muy plana, pista de atletismo, pero por terreno así de pista forestal bastante rota no es una zapatilla que yo recomiende, es decir, siempre que sea asfalto o terreno bastante firme sin ningún tipo de problemas, pero si vais a pillar caminos de pista forestal, de tierra un poquito inestable, el tema de la placa de fibra de carbono no es lo más cómodo. Así que vamos a dejar el vídeo de aquí. Ya sabéis que si la habéis probado y me queréis dejar cualquier duda, consulta, sugerencia a la hora de probarla, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Siempre intento leer todos vuestros comentarios para que cuando luego pruebo las zapatillas estar atento a lo que me habéis dicho. Y ya sabéis que tenéis el descuento del 20% de descuento en Biurban Running. Os lo dejaré aquí abajo. Creo que es 20 JMJ y con ese descuento tenéis un 20% de descuento en toda la página web. Si la zapatilla está con más descuento de rebajas, se mantiene el de rebajas y si no, el del código descuento. Y el código se pone al registrarte como usuario, no en la parte final del pago. Así que vamos a dejar el vídeo de aquí. En nada las vamos a empezar a probar y a meterles kilómetros en el canal. Y como siempre, para cualquier duda, sugerencia que me queréis hacer, aquí abajo en los comentarios que estaré pendiente de ellos. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.